Ministerio El Mesías se complace en presentarles Restaurando Vidas con el pastor Joel Acevedo. Es quien te ayuda a levantarte, dándote vida, paz y amor. Es quien te llena de esperanza cuando no tienes solución. Y quiero hablar sobre el tema activando la fe para lo sobrenatural. Activando la fe. Recuerden que estoy hablando de activar, de encender. Activando la fe para lo sobrenatural. ¿Amén? Así que quiero que le repita al hermano que le queda más cerca el tema de nuestra exposición en esta noche. Díganle: activando la fe para lo sobrenatural. Cuando leemos la creación de todo lo que se conoce, de todo lo que existe, de todo lo que el hombre ha tenido, y la mujer, los seres humanos, la capacidad de conocer y de entender, incluyendo la creación misma del ser humano, cuando leemos la creación, vemos que extraordinariamente en el libro del Génesis dice que todo fue hecho por la palabra creativa de Dios. Él dijo: sea la luz, y donde no había luz, aparecía la luz. Con una mención muy interesante a la creación del ser humano, donde Dios se detuvo y le dedicó el tiempo, y dice que le formó el polvo con sus manos. Pero la palabra creativa de Dios hacía que donde no había nada, de pronto resurgiese por la palabra enviada, lo que se conoce en teología como la palabra creativa. Y estamos hablando de la fe como la seguridad, la certeza de algo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en ese plano opera la fe de los creyentes, en el plano de las cosas que no se ven. Por la fe no necesariamente tenemos que entender, sentir o ver lo que esperamos. Simplemente es seguridad, es confianza. Así que quiero que me presten sus oídos y estén bien atentos a estos minutos de enseñanza. Les voy a impartir un principio interesante acerca de la fe y del plano en el que la fe opera para caminar en lo sobrenatural. Lo sobrenatural, como el nombre lo dice, se escapa de la condición natural del hombre, de la mujer, de entender su entorno, su contexto y su realidad. Cuando hablamos de lo sobrenatural, estamos hablando de lo que no se puede explicar lógicamente con los sentidos naturales, sino que escapa a la comprensión, beyond the imagination, más allá de toda imaginación, de toda capacidad de entender. Por eso dice la Biblia en Deuteronomio 29 que hay cosas que son misterios, que solo le pertenecen a Dios conocerlas, porque las que han sido reveladas, las que han sido para provecho, se han dado a conocer a sus hijos. Hay muchas cosas que usted y yo no vamos a entender, y de plano no tenemos que entenderlas. Y es extraordinario que dentro de esas cosas están las mujeres. Así que usted siempre va a escuchar a los hombres decir: yo no entiendo a mi mujer. Y usted no está llamado a entenderla, sino a amarla. Las mujeres están dentro de esa grandeza de los misterios de Dios que no pueden ser entendidas. Pero es porque son misterios especiales. ¿Verdad? Denle un aplauso a la mujer del Señor. Son misterios especiales que no pueden ser entendidas. Fíjese, búsquese Habacuc capítulo 2 y tome esa cita. Habacuc capítulo 2. Quiero hablarte de dos planos donde la fe opera, las dos dimensiones donde la fe opera. Dice Habacuc capítulo 2, en el versículo 4. Todos, por favor, búsquenlo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo
Mas el justo, repítalo, mas el justo. En el Antiguo Testamento, Habacuc está hablando 400 años como profeta menor, antes de Cristo. Y ese era el concepto de la operación de fe o de ministración de lo espiritual de Dios para con el hombre. Por eso los sacrificios de expiación, cuando se cometía un pecado, se ofrecía un sacrificio para la remisión del pecado, sea de un macho cabrío, de un cordero, etcétera, etcétera. Pero tenía que haber un sacrificio de expiación para la remisión del pecado. Y ya esto se fue haciendo más unipersonal. No solo una vez al año el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio por el pecado de la nación, sino que cada familia, cada hombre tenía que tener una buena vaquita en su casa, un buen becerro, un buen carnero, para que cuando se deslizaran sus pies fuera a ofrecer un sacrificio por su pecado. Entonces la justificación se volvió un acto de fe particular. Oiga lo que dice Habacuc: mas el justo por su fe vivirá, por la fe de él. Y la espiritualidad y la relación con Dios empezó a depender entonces de la fe del justo o del hombre. Por eso cuando una familia carecía de las condiciones económicas para ofrecer un buen sacrificio, tenía problemas. Lamentablemente era el principio establecido: si usted no tenía la posibilidad económica para comprar un buen becerro o una buena oveja o un buen macho cabrío, su vida espiritual corría peligro. Y se fue degradando la condición del sacrificio y de la expiación, que empezaron ya por la condición propia económica de muchos a ofrecer palominos, palomas, aves en sacrificio, porque había pobres que no podían llevar un becerro para ofrecerlo. Entonces, como había un pecado que necesariamente tenían que ser remitido por el sacrificio de animal, si tú no podías ofrecer un becerro, te vamos a aceptar una paloma, un ave, un palomino. Y la relación con Dios empezó a depender de esa particularidad y de esa capacidad de ofrecer de los seres humanos. Mas el justo por la fe vivirá. Pero Cristo viene y cambió todo el escenario y el esquema de presentarse ante Dios. Por eso que las barreras, los impedimentos en el sacrificio de la cruz son quitados. Y lo que representaba el velo del templo, ese velo que dividía, ese velo que limitaba, fue quitado. Y en el sacrificio de la cruz se abre una puerta para que a la presencia de Dios tengamos acceso a través del sacrificio de Cristo. Por eso dice Pablo a los romanos: justificado pues por la fe, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con el sacrificio de Cristo no solamente fue una expiación particular, sino que ese sacrificio fue suficiente para toda la humanidad. Y ya el pobrecito que no tenía capacidad económica para comprar un becerro o una vaquita, ahora en el sacrificio de Cristo podía ser limpio de su pecado. ¿Alábale? Ahora a través del sacrificio de la cruz tenía acceso al templo, a la presencia de Dios y a los beneficios. Y dice Pablo a los humanos: justificado pues por la fe, ya no como dice Habacuc, por su fe, sino por la fe de Jesús, tenemos entrada. Y oiga algo interesante que dice Pablo. Vayan a Romanos también, capítulo 1, versículo 17, para que entendamos entonces estos planos donde Dios permite que la fe sea un ayo, una excusa para conducirnos al nivel de lo que Él quiere. Porque en el Evangelio, Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
como está escrito, mas el justo, note aquí que aquí dice por la fe, no por su fe, como decía Habacuc. Habacuc decía que el justo por su fe vivirá, pero ahora Pablo está hablando de la remisión a través del sacrificio y dice, ya no es por su fe, sino por la fe vivirá. Va a ser justo, por la fe vivirá. ¿Nota la diferencia? Habacuc dice por su fe, por la del justo, y Pablo dice ya todo cambió, ahora es por la fe del sacrificio de la cruz. Así que usted tiene que olvidarse ya de su problema, porque su problema no es suyo, sino de Dios. Aleluya, Señor. Si yo fuera usted, estuviera celebrando. Ya lo que Dios va a hacer contigo no lo va a hacer por tu fe, por tu grado de fe, sino por el sacrificio de la cruz. No es el nivel o la capacidad que tú tengas de creer, es el nivel y la capacidad que tengas para confiar en que Él es capaz. Por eso dice el escritor de los Hebreos, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Ya no importa si tu fe es grande o pequeña, es la palabra que Él ha dicho. Si Él ha dicho que te va a bendecir, te va a bendecir. Si Él ha dicho que te va a abrir puertas, te la va a abrir. No importa si lo cree o no lo cree, es la palabra que se va a activar y se va a cumplir, se va a crear lo que la boca de Dios dice. Oiga, cuando Dios hizo al hombre, tuvo que crear una dimensión para que Él habitara. Dios habita en la eternidad y no está regido por tiempo ni espacio. Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y Él es el fin. Y eso se llama en teología asegurar. Su naturaleza por su condición de Dios no se explica. Él no está encasillado en el tiempo. Él es la eternidad. Pero cuando hizo al hombre, tuvo que también crear una dimensión para introducir a ese hombre. Porque Dios es eterno, pero el hombre no es eterno. Por eso es que Colosenses capítulo 2, cuando habla del sacrificio de Cristo, dice que para Jesús venir a la tierra tuvo que despojarse de su condición, tuvo que despojarse de su naturaleza de eterno y humillarse y tomar un cuerpo como el nuestro para poder habitar en este plano. Yo quisiera saber si hay gente que me está siguiendo o se me está quedando. Él se despojó de su eternidad para entrar en el plano que tuvo que crear para que el hombre habitara. Es como que Él hizo una casita, una casa, como esta estructura llamada Edén, en un huerto, y allí puso al hombre y a la mujer. Y esa dimensión de la casita estaba regida por leyes, la ley de la naturaleza, y en la medida en que los hombres fueron relacionándose con esas leyes, con esos principios, fueron facilitándose la vida. La ley de la aerodinámica, la ley de la gravedad, la ley del tiempo. ¿Por qué los seres humanos pueden decir mañana jueves va a llover, el viernes va a nevar, el sábado va a ser un gran calor, este fin de semana habrá un huracán? Y empezaron a conocer esas leyes de la naturaleza que rigen la casa o la dimensión que Dios creó para operar en ese plano natural. Porque la fe se manifiesta en dos planos. Diga conmigo, número uno, en el plano natural, y número dos, en el plano espiritual, donde cabe la aceidad, la naturaleza de Dios, su eternidad. El problema es que para operar en lo sobrenatural hay que salirse del plano natural, de la casita donde Dios nos puso, o donde Dios puso al hombre para que pudiese habitar, y operar entonces en el plano de lo espiritual. Por eso dice aquí el apóstol que ya no es por su fe. Y el problema de nosotros a la hora de recibir algo de Dios es que creemos que es por nuestra fe. Muchas veces decimos, tú no lo has recibido porque no lo has creído.
y vemos ministerios extraordinarios de hombres que Dios usa y decimos, wow, si yo tuviera la fe de fulano.